hay que formarlo. Tal vez sí haya. Guadalupe, muy bienvenida a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También es un gusto acompañarlos el día de hoy. Es un placer. Vamos a hablar, para los que no te conocen mucho, de todo, de absolutamente todo. Todo lo que nos alcance el tiempo, que el productor no nos haga señas. Okay. Guadalupe, cuéntame un poquito de ti antes que nada. Preséntate para los que no te conocen todavía y cuéntanos un poquito de tu emprendimiento y de tu empresa. Bueno, pues soy Guadalupe Cardoso, soy originaria de Toluca, Estado de México. Yo llego aquí a Chiapas aproximadamente a los 11, 12 años. Muy pequeña. Sí, la verdad es que muy pequeña, fue un cambio bastante radical. Pero bueno, la verdad es que con el tiempo pues terminas adaptándote, ¿no? Y conociendo pues a muchísima gente, generando nuevos vínculos, conociendo todos los lugares hermosos que tiene Chiapas, ¿no? Entonces, sí. No soy chiapaneca, digámoslo así. No, pero ya llevas un buen recorrido por aquí. Sí, un buen recorrido y sobre todo, pues cuando estás ya en un lugar lo tienes que vivir, ¿no? Y eso es pues también bien importante. Tal cual. Sí. Entrando un poquito justamente a ese tema de las vivencias. Hablábamos al principio que yo te decía de cultura porque tú te has dedicado mucho tiempo al tema de la cultura. Pero cuéntanos un poquito qué has estudiado y cómo entras al ámbito de la cultura. Fíjate que en realidad yo creo que fue por influencia de mi papá siempre fue funcionario público, entonces en su momento pues de elegir qué profesión, dije yo, pues administración pública y ciencias políticas, ¿no? Fue lo que yo estudié, fue mi primera formación académica. Que para los que no saben, no es una formación académica fácil. No. Y tal vez debe ser uno de los paradigmas más grandes que tiene nuestro país, porque la mayoría de la gente que trabaja en política no son politólogos. Exactamente. A diferencia de otros países. Sí. Lo comentamos porque justamente ciencias políticas es una carrera fantástica, pero muchas veces en muchos estados de la República se ha cerrado por falta de gente. Sí, no, de hecho yo recuerdo pues esa época y éramos un grupo muy reducido. ¿No? Y éramos como el patito feo también, ¿no? De pronto algunos tuvimos dudas y recuerdo que un compañero y después yo dijimos, no, esto no es lo de nosotros. Y nos pedimos nuestro cambio a administración de empresas. Entonces, de estar en un grupo reducido de que éramos como 15 personas, a pasar a un grupo como de 35 personas, enloquecimos, o sea, y de verdad, más que dudar, fue justamente despejar, ¿no? Despejar y regresé a mi licenciatura, ¿no? Porque descubrí que en realidad eso era lo que quería, ¿no? Ciertamente tampoco se estudia ciencias políticas para ser político, ¿no? Tendría que ser una línea, pues porque es la que te permite profesionalizarte y ser mejor servidor público. Exactamente, ¿no? Ese es un buen tema muy especial. Justamente a veces uno se pregunta cuáles son las funciones y en esa parte de las funciones es donde aparece justamente las ciencias políticas y la administración pública, ¿no? De todo, de cómo se baja el recurso y de lo que significa estar. No es solamente estar nada más o levantando una mano o teniendo el apoyo de la mayoría, ¿no? Tiene todo un proceso. Sí. Fuiste más allá, terminaste esa carrera y decidiste seguir estudiando. Sí, de verdad no estaba entre mis planes, sin embargo, pues ya al tener concluida esa licenciatura, surge la posibilidad de incorporarme al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, y yo sí me sentía como pez en el agua, pero en esta dimensión justamente administrativa, ¿no? Entonces cuando yo llego me dicen, te vas a hacer cargo de tales gestiones, de tal proyecto, y fue muy enriquecedor para mí, pues porque justo aprendí, ¿no? Claro. Entendía ya la lógica de la institución desde lo administrativo y la verdad es que no me fue difícil, ¿no? Sin embargo, se abrió otro mundo para mí que es justamente el del sector cultural, ¿no? Ahí pues yo trabajaba en el departamento de museos estatales a cargo de Ramiro Jiménez
Y la verdad es que también era una época muy prolífera en el consejo, porque lo dirigía el maestro Oscar Oliva. Okay. Entonces había un proyecto muy interesante y al menos también la dirección de patrimonio, que era de donde dependían museos, pues trabajaba, ¿no? O sea, había un trabajo constante, había un sentido. Había una continuidad. Había una continuidad, sí. Entonces, la verdad es que fui muy afortunada por incorporarme en ese momento al consejo. Y estando ahí, justamente es que nos empieza a llegar información, ¿no? de la apertura de programas educativos en gestión cultural, ¿no? Okay. Otros, gestión y promoción de las artes, y bueno, como en ciertas variantes, ¿no? Y pues la verdad como sí me gustaba, digamos, como a lo que yo me estaba dedicando, pues es que decidí estudiar nuevamente una licenciatura en gestión cultural. Elegí la del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, pues porque investigando un poco, pues me di cuenta que era una propuesta que no surgió así como espontáneamente, sino que había todo un trabajo detrás. Okay. Y me pareció una propuesta muy sólida, y ahí estuve 4 años sin vida social. Pero bueno, la verdad es que también tuve excelentes maestros, que pues bueno, son muy reconocidos por su trayectoria en el ámbito de la gestión a nivel no nada más México, sino Iberoamérica, y pues son como los que van punteando, ¿no? este camino de la gestión. Ok. Después de eso, más o menos estamos en la época que surge Transversa. No, después del consejo, okay. Pues me voy a trabajar a la Universidad de Ciencias y Artes, en lo que es ahora la Facultad de Artes. Okay. Yo llego ahí como técnico académico. Mi trabajo era más bien pues como en oficina, apoyo administrativo en estos procesos académicos, pero pues bueno, yo ya iba como a la mitad de la licenciatura, quizás un poco más. Exacto, ya tenías un buen recorrido también en ya 2 carreras y una carrera y media. Sí, una carrera y media. Y pues bueno, al enterarse de esto, pues me hacen la invitación para incorporarme en el momento que fuese propicio a la docencia en la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes. Okay. Entonces yo ahí me incorporo ya como docente, que será como en el 2012, 13 más o menos, ¿no? Okay. También bien interesante, pues porque la docencia para mí, igual yo jamás pensé trabajar en una escuela. De hecho, yo me negaba a esa posibilidad, okay. Porque mi familia, tengo familia que se dedica a la docencia, pero a nivel básico. Y me decían, ay, métete a la... Y yo, no, jamás me vi en una escuela, ¿no? Ya cuando después, pues llegué. Los caminos de la vida te llevaron hacia ese lugar. Sí, me llevaron hacia ese lugar. Pero pues obviamente es muy distinto, ¿no? Ya trabajar con chavos que tienen un montón de inquietudes, y que creo que justamente desde mi opinión se trata no de transmitir nada más conocimiento, sino de escucharlos y de guiar como este camino que ellos quieren, ¿no? Y pues siempre convivir con gente joven nutre mucho. Entonces sí, me dediqué a la docencia, y ya fue como en 2017, justamente, pues que buscando un espacio en donde yo pudiera generar, a partir de la visión que yo tengo, bueno, no nada más yo, sino que existe también de la gestión cultural, pues generé este espacio, ¿no? Generaste este espacio que es tu propio emprendimiento, que es, diríamos, un poco de conjugar todo lo que has vivido, tus experiencias y demás, que se llama Transversa, que es la empresa que diriges y que se dedica a... Cuéntanos. Bueno, surge en el 2017, si bien ya tenía la claridad de que iba a ser una asociación civil, conformar equipos de trabajo es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Implica también pues como de todo un proceso, de conocer a la gente, de
estar orientados hacia el mismo pues objetivo. Y ahora pues bueno, ya hay un equipo ya consolidado, ya estamos, ya nos formalizamos como asociación civil, pero bueno, en el 2017 pues inicia este proceso, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Nosotros decimos que generamos acciones socioculturales para el beneficio de las personas, ¿no? Okay. Podría pensarse que, o bueno, en un inicio también, pues teníamos esta reflexión, ¿no? De si lo que hacíamos era gestión artística o era gestión cultural, ¿no? Que son ámbitos distintos. La gestión cultural, pues obviamente también incluye a la gestión artística, pero pues todo esto tiene que ver con la concepción misma que tenemos de la cultura. Ok, ahí vamos a hacer un impasse, porque justamente ahí quiero que tú, que has conocido, que has viajado, que has vivido y que has podido decir, bueno, a ver, yo estoy en esta rama, que es la cultural. ¿Interpretamos bien qué es cultura o todavía nos confundimos en el concepto básico? Yo creo que ciertamente nos confundimos, ¿no? Digo, yo pasé por esa confusión, ¿no? Y tiene que ver pues con toda esta herencia eurooccidental, ¿no? Esta pues imposición que se nos hace de lo que es la cultura. Y pensar en cultura es casi pensar en bellas artes, ¿no? Y en este sentido elitista que tienen estas expresiones artísticas. Ahí viene la segunda pregunta. A nivel cultural creo, y esto es una opinión muy personal, ¿no? Que los países, diríamos, más desarrollados son los que realmente explotan el sentido cultural, porque es prácticamente, la cultura es algo, vamos a llamarlo de élite, por una manera de decirlo. Lo comparábamos la vez pasada también platicando sobre las exposiciones, sobre los teatros, sobre, no sé, muestras. Todo eso conjuga un cierto aspecto que generalmente económicamente es alto. Y si para eso tienes que pagar para todas esas entradas, para todos esos lugares y demás, se hace una cuestión totalmente elitista. Entonces tal vez, y esto es una opinión, vuelvo muy personal, todo lo cultural que podamos tener como pueblo aquí en Chiapas se esfuma prácticamente a la hora de poder expresar todo eso y de poder plasmarlo en una realidad. Porque está en Sinacantán, está en Chamula y demás, pero ahí se queda. No sale, ahí se queda. Y es más, pareciera que al pasar del tiempo, ya hace 1 o 2 décadas, en vez de abrirse, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y ahí te dejo la pregunta. Pues yo creo que también el conflicto tiene que ver, así como se nos impuso esta visión de la cultura, también se nos impuso la visión de lo que era el desarrollo. ¿No? Y pensar que para ser un país o una comunidad desarrollada tenemos que ser igual que los demás y que son estándares que de pronto no tienen nada que ver con nuestros entornos, pues ahí ya está complicada la situación, ¿no? Creo que más bien se trata justamente de reconocer toda esta pluralidad y diversidad que tenemos en nuestros territorios y que no necesariamente tienen que ser los mismos las mismas prácticas que suceden en otros países, ¿no? De entrada. En ese sentido, pues el concepto de cultura también se amplía y no se queda nada más en las bellas artes, sino también en diversidad de prácticas culturales que no surgen del todo o exclusivamente de las prácticas artísticas, ¿no? Sino desde las mismas comunidades. ¿Por qué consideras, o por ahí por toda la experiencia que tienes, que se une siempre esa parte cultural solamente con lo artístico y no, por ejemplo, con lo gastronómico o no con otras cualidades de las ciudades? ¿Es por una práctica, como lo vienes diciendo, de costumbre, o es por una cuestión de que más o menos así se entiende? Creo que en un primer momento fue por una cuestión como de imposición, y a partir de ahí pues el mismo Estado mexicano ha generado políticas públicas del sector cultural que así lo han también... Ahí viene la otra pregunta. Normalmente uno diría que política y cultura no tienen que ver.
Sí. Pero según un poquito de mi experiencia, yo creo que es la base de absolutamente todo, porque depende de cómo tú comuniques lo que vas a hacer en los próximos 20 años, es como tú te vas a poder ver dentro de 50, sin olvidarte lo que fuiste los 100 años anteriores. Pero sin esa estructura, que es lo que hablábamos al principio, antes fuera de cámara, sin esa continuidad en las acciones, la cultura pasa a ser solamente una cuestión de moda. Sí, sí, creo que en esta cuestión de que el arte no tiene nada que ver con la política o incluso con las cuestiones de mercado, creo que más bien es pues mirar hacia atrás, ¿no? Mirar hacia atrás y reconocer que el arte siempre ha estado vinculado al poder, ¿no? Ya sea desde la religión o sea desde los mismos gobernantes, siempre ha estado vinculada al poder y siempre ha funcionado también, bueno, ciertas prácticas han estado vinculadas pues justamente al mercado. Claro. ¿No? De ahí pues la figura de los mecenas, y que eran pues quienes encargaban como este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, cuando se empieza también como a reconocer más la figura del artista, también surgen, digamos, las academias, y en las academias es justamente donde se legitima lo que es arte y lo que no. Entonces, todo esto, pues de alguna manera termina reflejándose actualmente en las instituciones educativas. Bueno, de hecho, desde que comienzan a surgir todas estas instituciones en México y en todos lados, pues están permeadas por esta visión, ¿no? Por esta visión de un ideal de hombre, de un ideal del arte, que tienen que ver y que están vinculados con las bellas artes, ¿no? Entonces, por eso muchos de los programas educativos en artes que tenemos y también de gestión, que pues están vinculados, permea esta visión de las bellas artes. Ok, perfecto. Ahora, tú me comentabas al principio que antes de empezar este proyecto, justamente tuviste ese convivio con, diríamos, la juventud. Lo platicaba el otro día con unos chicos que están haciendo unos emprendimientos y demás, y creo, en una opinión vuelvo muy personal, que como que se va despegando y como que se van perdiendo los usos y costumbres, se van perdiendo como la esencia de lo que se quiere transmitir, y el mensaje que se está transmitiendo es totalmente diferente a lo que se quiere mostrar. Ahora, ¿cómo perciben esa situación los adolescentes chiapanecos? Ay, pues volvemos a esta pluralidad, ¿no? Por lo mismo, porque es tan enorme las situaciones, es tan grande el mercado o los panoramas que se le brindan hoy en día, que entonces rápidamente se pierde como la esencia de lo que se quiere hacer. Y entonces ya estás promocionando o estás activando un producto que no tiene nada que ver con lo que tú quieres mostrar. Sí, pues es que yo creo que para saber qué es lo que quieres mostrar, pues bueno, primero tienes que conocerlo, ¿no? Y otra, creo que de pronto, al menos desde la gestión, lo que se ha visto y lo que de pronto hay prácticas que también se tienen que evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos decir, vamos a llevar cultura a las comunidades, ¿no? O vamos a rescatar ciertas prácticas culturales. Y pues bueno, tendremos que ver si las portadoras de esas prácticas en efecto quieren conservarlas, ¿no? Ahí más bien el trabajo es revitalizar, ¿no? Y en lo otro, pues creo que otra vez volvemos como a este reconocimiento de cuáles son las prácticas en determinado territorio, y propiciar que se dinamicen, ¿no? Antes de pretender llevar algo que quizás no sea de su interés, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, pues yo más bien me preguntaría también qué es lo que consideramos que se está perdiendo y desde dónde estamos generando esa reflexión, ¿no? Ok, perfecto. ¿Actualmente tienes alumnos en el centro? Como parte de Transversa. Sí, No, okay. todas son mujeres, que también es
consideramos importante que fuésemos solo mujeres, también en búsqueda pues como de espacios más equitativos, en donde pues las propuestas de mujeres sean visibilizadas, ¿no? Antes de irnos, y no nos vamos a meter en un tema muy escabroso, pero antes de irnos de ese tema justamente, estos últimos años ha habido un movimiento no solamente en Sudamérica, sino en Centroamérica, más que nada en esta parte, diríamos, del mundo, de justamente impulsar las economías por las que prácticamente son las que educan la economía local, que son las señoras, las mamás, las hijas, las mujeres. Ahora, no sé, esta es una opinión, vuelvo, personal, pero como que siempre hay como un choque constante de posiciones y no, por ahí no se debate sexos masculinos o femeninos, o se debate solamente si es femenino o es masculino y no sobre lo que se está generando. Aquí ha pasado muchas veces en Chiapas que también está esa dinámica como que muy volátil. ¿Cómo hacer para empezar a pulir este ámbar precioso que tenemos? Porque vuelvo a lo mismo, la economía mexicana está basada justamente en la administración de las mamás de las casas. Sí, en efecto, las mujeres somos quienes generamos también mucha economía, ¿no? Y son las que tienen la capacidad de organizarse de una manera diferente. Sí. Entonces hay muchas cualidades donde creo que nos tenemos que acoplar. Y por ahí yo creo que es como este acoplamiento el que está haciendo más fricción y choque que el que debería, porque en algunos países de Sudamérica es como que ya se va, es decir, tú vas a 20 empresas y 18 son administradas por mujeres. Sí. Y los hombres están haciendo su otra actividad, no hay por qué decir ese hombre o si es mujer. A veces, y lo platicaba hace muy poco tiempo a nivel político, cuando tú ciertamente pones esquemas donde tiene que haber tantas mujeres y tantos hombres, estás prácticamente dictaminando algo. Y eso lo que hace es que haya confrontación directa de los sexos opuestos, justamente. Sí. Y eso también tiene que ver con la cultura, porque lleva un proceso totalmente diferente. No se pueden acoplar de una manera similar a la que se pueden acoplar, no sé, tal vez en Toluca, tal vez en Guadalajara. Los procesos en Centroamérica, en el sur mexicano, son un poquito más lentos. Porque el ritmo es totalmente lento, a diferencia del otro esquema, y cómo son las costumbres de los patriarcados o los matriarcados según la zona, también son bien diferentes. Son muy diferentes. Que no existen en el norte del país, o por lo menos no me tocó vivirlos en el norte del país. Y aquí están bien marcados hasta por zonas. Sí. Pues hay un autor que a mí en lo particular me gusta mucho todo lo que plantea respecto a la cultura, y él lo que dice es que tenemos que dejar de pensarla como desde esta aura de las bellas artes, ¿no? Y pensarla más como estas prácticas cotidianas que vivimos día a día. Y en ese sentido él dice que muchas de estas prácticas pues justamente son más bien discriminatorias, ¿no? Y ahí es en donde aparece pues esta cuestión del machismo, ¿no? Claro. Entonces, justo a través, al menos la propuesta que tenemos desde Transversa, es que justo a través de la cultura podemos contribuir a comenzar a cambiar estas prácticas, ¿no? Son procesos muy, muy largos, o sea, tampoco estamos diciendo que lo vamos a resolver de hoy a mañana. No, es un granito de arena de hoy, pero lo que hablábamos al principio también tiene que ver con entender que es continuidad a largo plazo. No se va a ver, y ahí es donde creo que se rompen ciertos esquemas. Muchas veces se espera que en los 3 años de gobierno, o en los 6 años de gobierno, se solucionen cosas. Y con respecto a eso, no son 3 años ni son 6 años. No. Van a ser décadas. Y además, creo que también es bien importante reconocer que los estados tienen sus propias limitantes. Y no todo lo tiene que resolver el Estado, ¿no? Al menos... Ese es otro punto. Hay corresponsabilidad social con un montón de aspectos. Es decir, yo lo platicaba con una maestra hace poco tiempo y hablábamos sobre el por qué están sacando, justamente, que para mí es muy importante a nivel cultural, la educación cívica dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque si tú pierdes esa parte de la educación cívica y no entiendes cuáles son tus responsabilidades sociales dentro de la sociedad, y solamente vas a ser un gestor de reclamar al resto,
no va a funcionar No. por más que hagamos un esfuerzo enorme, 5, 10, 20 o 3 millones de personas, porque somos 127 millones de Sí. personas y va a ser difícil ponernos de acuerdo. Sí, y justamente creo que ahora que ya hemos estado más como desde la figura de asociación civil, pues esto también nos ha permitido conocer a otras asociaciones civiles y justamente coincidimos pues en estos esquemas de participación, ¿no? Y también desde la gestión cultural se habla de esto, ¿no? De promover esta corresponsabilidad, de promover la participación, que la gente se sume y que la gente sea la que decide qué es lo que quiere respecto a su desarrollo cultural, o sea, hacia dónde se quiere dirigir, y así tendría que ser en otros temas, ¿no? Entonces, es importante esta labor que se hace desde la sociedad civil organizada e informada, tiene que estar organizada e informada, pues para que pueda funcionar mejor lo que se propone desde cada una de estas organizaciones, ¿no? Ok, ¿cómo hacemos ya aterrizando totalmente en Chiapas, que es tan diversa, que es tan, vuelvo a lo reiterativo, tan cultural, en todo sentido? ¿Cómo hacemos para que camine, no rápido, pero camine seguro? Yo creo que por voluntad no paramos, ¿no? O sea, Ok. creo que voluntades hay. Creo que hay muchos agentes que están trabajando en diversos temas y creo que es, sí, muchos ya con un trabajo continuo, ¿no? Sin embargo, yo lo que he visto un poco es, al menos en organizaciones culturales, esta falta de profesionalización en sus procesos, ¿no? Nosotras mismas desde Transversa nos preocupamos por cómo profesionalizar estos Ok. procesos, ¿no? Y vamos aprendiendo y continuamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque puedes tener la voluntad, puedes iniciar, digamos, como algún trabajo, pero si no te haces de otras herramientas que te permitan no permanecer, sino consolidar tu propuesta, pues de pronto se te va a venir abajo. Mira, acabas de tocar un tema muy, pero muy importante, porque justamente lo platicaba con un amigo hace unos días y hablábamos sobre el tema del servicio. Y yo le decía que a nivel nacional, la calidez que tiene Chiapas debe ser prácticamente única, pero no define la calidez del servicio, la calidad del servicio. Claro. Y la calidad del servicio tiene que ver con la profesionalización de la actividad turística a nivel estado. Y que tiene que ver justamente con que, ¿por qué lo traigo al turismo, diríamos, de la mano? Porque prácticamente su principal herramienta del turismo en Chiapas es lo natural y lo cultural. Te diría más lo cultural. El extranjero viene más por lo cultural que por lo natural. Después cuando viene acá dice, no, pero lo natural está genial también. Pero volvemos al punto, la profesionalización del área está muy venida abajo. Entonces con la calidez de la gente no alcanza para que la gente regrese y regrese y regrese y regrese. Por lo mismo, porque no hay un esquema, diríamos, que te permita justamente decir, bueno, sí, aquí hay horarios, hay capacitaciones, hay esto, hay un esquema, hay una profesionalización, o se dedican a la actividad, o estudiaron un poco de la actividad, o tienen noción de la actividad, o simplemente nacieron serviciales. Sí, y creo que tiene que ver también con, apenas escuchaba también a alguien que hablaba del tema, y cómo es que estas propuestas, específicamente de turismo, están pensadas para los turistas. Y creo que si queremos que de pronto también haya un impacto en las comunidades, esas mismas propuestas también tendrían que ser pensadas para la gente local. Es al revés. Y ahí creo que podemos coincidir. Hay un autor mexicano, Miguel Ángel Acerenza, que habla justamente sobre cómo el sur quiere parecerse al norte y cómo el norte quiere estar viviendo en el polo norte prácticamente. Sí. Una expresión así más o menos dice. Pero aquí pasa exactamente lo mismo. No se debería pensar de esa manera, porque si no, estás justamente rompiendo la brecha cultural. Entonces, los pueblos originarios deben entender dos cosas importantísimas, que preservar la cultura es parte de,
y segundo, el otro va a ser una actividad que le va a permitir desarrollarse económicamente o a poder apoyar a sus hijos o a sus familias para estar en una situación diferente. Pero si es como lo decíamos al principio, ese choque de como el invasor que te impuso, no, olvídate. Si tú haces una fiesta destinada en ese esquema, no va a funcionar. Sí. No va a funcionar porque va a haber una resistencia constante. Entonces nunca va a terminar de lo que hablábamos, ¿no? Ensamblarse o cuajar, como dicen en Pijijiapa, el queso rico ese que hacen. No va a terminar de cuajarse esa situación y no va a dar réditos. No va a dar. Es que sí, tiene muchas aristas ese tema, ¿no? Porque de pronto también un buen amigo que tengo, que es Oque, él siempre anda como señalando, ¿no? Y él lo que dice es ya dejen de folclorizarnos a los pueblos originarios, ¿no? Porque de pronto sí está bien como la actividad turística, pero también tienen otro tipo de quehaceres y de prácticas que son igualmente valiosas. Sí, ¿no? claro. Y que justamente en esta autodeterminación de los pueblos, pues es lo que también tanto el Estado como los demás tendríamos que ser muy respetuosos con esos procesos, ¿no? Sí. Volvemos como a lo que decíamos hace rato, ¿no? En la cultura, pues sí, hay una dimensión que está relacionada con el poder y también con la economía y también con el medio ambiente, ¿no? Entonces, que es justamente pues como el enfoque de la sustentabilidad. ¿Cómo equilibrar para que nadie salga afectado, ni el medio ambiente, ni las personas, y que pues gocen como de un bienestar, ¿no? Exactamente. Pero tendría que ser todo muy desde el respeto y desde el equilibrio. Sí. Bueno, no, es que a nivel cultural y no podemos llevar horas platicando, horas. ¿Cómo va tu emprendimiento? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? ¿Hacia dónde lo proyectan? ¿Hacia dónde se lo imaginan? Sí, pues la verdad es que hemos trabajado arduamente en la propuesta de Transversa. Ya teníamos planes también como para empezar un trabajo pues ya en comunidades, pero pues llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y nos trasladamos a la virtualidad. En la página de Facebook, pues la verdad es que estuvimos muy activas. Ok. También fue un proceso... Recuérdanos las páginas de Facebook y los contactos para que te puedan contactar. Sí, chequen la página de Facebook de Transversa AC y en Instagram también aparecemos como Transversa AC. Si se dan un tiempo van a poder ver que de pronto enloquecimos. Pero lo que hicimos fue, la verdad es que muy satisfactorio. Seguimos como la agenda internacional de conmemoraciones y celebraciones y estuvimos generando en ese sentido, ¿no? Entonces fue un proceso de experimentación también. Y todo eso nos ayudó a definir nuestras líneas de trabajo, ya tener más, digamos, aterrizado como por dónde queríamos irnos, ¿no? Entonces, operamos básicamente bajo las líneas de derechos humanos y culturales, accesibilidad e inclusión social, impulso al desarrollo artístico, y la otra es también economía social, porque en algún momento dado estuvimos haciendo algunos bazares con productores locales, y es un trabajo pues igual al que queremos darle continuidad, a lo mejor no desde los bazares, pero sí desde otras propuestas. En el tema de inclusión social estuvimos trabajando un tiempo con un taller de braille, muy desde la óptica, pues justo desde la inclusión, de cómo capacitar a otras personas para que desde sus espacios pues generen este esquema de inclusividad. También hemos trabajado con personas adultas mayores. Ese taller la verdad es que fue muy valioso para nosotras, pensando justamente en... Generalmente todo lo que hacemos lo hacemos pensando en aquellas personas a las que por distintas circunstancias se les ha impedido pues acceder a la cultura, ¿no? Pero no acceder en el sentido de asistir a un teatro o asistir a
a X servicio cultural, ¿no? A una exposición, ¿no? Que está bien también, sino más bien como desde el reconocimiento del potencial creativo que tenemos todas las personas. Y así como hay un escritor famoso que está publicando su libro, así también tú, adulto mayor, tienes mucho que contarnos por toda la experiencia de vida que tienes, y aquí está tu publicación, ¿no? Entonces publicamos un pequeño pues libro que recopiló las historias de estas personas, ¿no? Hemos trabajado también desde la línea de género, con algunos talleres dirigidos especialmente pues a adolescentes, mujeres, también muy como desde lo creativo, desde la ilustración, y bueno, la verdad es que esta visión justo que desde la cual partimos nos permite también diversificar lo que hacemos, pero en el marco de estas líneas. Ok, ¿cómo te imaginas a Transversa dentro de 5 años? Pues fíjate que a mí lo que me gusta de este emprendimiento es la posibilidad de sumar a más personas, ¿no? Pero sumarlas en un esquema, pues justamente donde haya una retribución, ¿no? Porque en cultura suele pasar que te invitan a trabajar, a que des un taller, a que pintes y aparece el famoso dicho, trabajas por amor al arte. Sí, sí. Y en realidad no, porque también todas estas aportaciones que se hacen desde la creatividad pues son muy valiosas, ¿no? Y para que puedas pintar necesitas un pincel, pintura, un bastidor, y todo eso cuesta dinero. Sí. ¿No? Entonces, yo pienso en Transversa justo como un espacio en donde podamos trabajar colaborativamente en respeto como hacia ese trabajo individual, con retribución, ¿no? Estamos preparándonos justamente pues para poder obtener financiamientos por ser AC, tenemos que funcionar así, pero financiamientos pues internacionales, ¿no? Claro. Porque también sabemos que en el país, desgraciadamente, en el sector cultural pues sí existen apoyos, pero sí, o son muy limitados o están dirigidos justamente a lo artístico, y está bien, pero pues bueno, eso cierra las posibilidades. Pero para exactamente, otros. Se necesita formar de todo. Sí, y sí pensamos en eso, ¿no? En financiamientos internacionales. Logramos uno que es pequeñito, pero fue muy significativo. Lo hicimos en colaboración con otra asociación civil, y fue la verdad es que estábamos muy contentas porque era una convocatoria para Iberoamérica, y por cada país seleccionaban a 3 proyectos, y seleccionaron nuestro proyecto, que tenía que ver con una capacitación para personas que trabajan con niñez migrante, que es otro de los temas que estamos trabajando. Okay. Y pues concluyó satisfactoriamente. Muy interesante. Y vimos que sí podemos, ¿no? Como lograr este tipo de apoyos. Tocas un tema que, a ver, no sé si tiene directamente que ver, pero realmente la situación de los últimos años a nivel migración en nuestro estado ha sido un tema muy detonante, y a nivel nacional también, pero no solamente a nivel nacional desde la perspectiva social, sino desde la perspectiva cultural, porque volvemos a lo mismo, la cantidad de gente va cambiando las formas, y el claro ejemplo es el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos no es Estados Unidos, no. Es más México que Estados Unidos, de cierta forma. Justamente las tradiciones, las culturas, las formas se fueron adaptando y están como hoy un mix. A México, de cierta manera, hace 5 años le empezó a pasar exactamente lo mismo con Centroamérica. Sí. Y ya vino a despertarse cuando ya era una realidad. Pero si no, esta situación migratoria, que a nivel mundial ya es una cuestión prácticamente de todos los días, de los países que van tratando de encontrar un mejor lugar donde encontrar fácil, es decir, muy simple, dignidad. Sí, yo creo que pues si revisáramos nuestra historia familiar, nos daríamos cuenta que en algún momento de nuestro árbol genealógico alguien migró. Exactamente. ¿No? O sea, todos somos migrantes. Yo soy migrante, ¿no? Sí. Y en este reconocimiento, pues creo que más bien debería de tratarse de
de sabernos interculturales desde siempre, ¿no? Y que cada que llega una persona que es distinta a nosotros, porque procede de otro territorio, siempre nos ha aportado algo, ¿no? Y ahí está la riqueza. O sea, no podemos negar como toda esa influencia que tenemos. Pues ves los platillos y te das cuenta que tal especie vino de tal lugar, tal ingrediente de otro, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que olvidarnos de esta dimensión humana, ¿no? De esta dimensión humana, reconocer que todos tenemos derecho a un trabajo digno, a una vida digna, que siempre hemos migrado y que esta diversidad es la que nos ha enriquecido y nos sigue enriqueciendo, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado también, digamos, pues por las políticas migratorias que establecen pues los países, pero pues antes las fronteras no existían, ¿no? Sí, no, tal cual. Tal cual. Vamos a repetir redes sociales, cómo te encuentran, teléfonos, direcciones, correos, cuáles son las dinámicas que vienen inmediatas o para el próximo año, y si tienen pensado abrir como centro. Cuéntame un poquito a ver cuál es esa proyección por ahí. Pues físicamente no contamos con un espacio. Antes de pandemia, nosotros siempre hemos creído mucho en el trabajo colaborativo, ¿no? Y desde un inicio Transversa pues ha colaborado con distintos espacios culturales, espacios y recintos culturales. Hemos trabajado con Telar Teatro, tuvimos un tiempo colaborando con el Museo de la Ciudad, también trabajamos en algunos proyectos con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Entonces, vamos un poco pues como itinerando por la ciudad, ¿no? Okay. Antes de seguir, te interrumpo con otra preguntita. Mira, justamente ahí tocaste un tema de justamente todas las actividades que hacen, de cómo se interrelacionan con diferentes asociaciones y demás. Y si tú preguntas al 80% de la gente en el estado, te va a decir que no hay actividades culturales. Pero si tú sales un jueves, un viernes, un sábado, para encontrarlas tienes que hacer malabares. Una vez que la encuentras, te dicen, es que estamos aquí hace 5 años y lo hacemos todos los jueves. Y tú dices, pero ¿y la comunicación cómo la hacen? No, es que entonces se vuelven nichos muy pequeños, muy pequeños, y eso hace que todo lo demás, es decir, se pierda. ¿A qué voy? Esa famosa agenda cultural que muchos países tienen, significa que tú la escuchas en la radio, que la escuchas en el que vende los helados, que la ves en el periódico, que lo ves en la tele, porque la única forma de aperturar es que todos sepan. Si no, es imposible. Y así como tú lo que me cuentas de cómo interactúan, de las actividades que se hacen, muchos grupos te dicen, es que tuvimos una presentación, hicimos esto, fuimos a representar a Chiapas a tal lugar, y dices, ¿y quién se enteró? Sí, hay todo ese es todo un tema también, ¿no? Como de la formación de públicos. Y desde la formación de públicos, y la verdad es que yo también se los digo a mis alumnos, ¿no? Como por qué nosotros, me incluyo porque nos ha pasado también, de pronto decimos, ¿por qué no llega gente? ¿No? Y yo les pregunto, ¿cómo por qué tendrían que llegar? O sea, ¿por qué tendrían que conectar contigo si de pronto les es desconocido como toda esta cuestión artística, ¿no? Y volvemos al tema del elitismo, volvemos al tema de la profesionalización de nosotros, volvemos también a cómo conceptualizamos la cultura, pues porque si tú vas buscando, y me pasó, o sea, conocí a una persona que venía de Ciudad de México y venía buscando teatros esperándose encontrar con recintos como los hay en la Ciudad de México. Y no los tenemos, la realidad es que no los tenemos, pero eso no significa que no haya prácticas culturales o que no haya teatro, ¿no? Entonces, también creo equilibrio, ¿no? Sí, es equilibrio, ¿no? Pero, a ver, sin lugar a dudas, bueno, a mí me tocó ver hace como un año atrás, un año o 2 años atrás, el teatro que está cerrado ahí en San Cristóbal, sobre, diríamos, la peatonal. Y tú dices, sí, es un teatro fantástico, pero está súper abandonado, que aparentemente se va a retomar, no se andan en ese tema, pero tú dices, el recinto le sobra todo. Solamente le falta gente.
Y un Sí. recinto cultural sin gente no es un recinto cultural, decía un maestro. No, sin embargo, creo que también parte de lo que tiene que transformarse es pensar que todo sucede en estos recintos, ¿no? Ujú. Yo creo que no está mal que tengamos como este tipo de infraestructura, no está mal, pero justo el trabajo de formación de públicos tiene que ver con, o sea, no te vas Ya. a esperar a que ellos lleguen, sino tú tienes que ir a donde ellos están, Exactamente. ¿no? Y buscar como todas estas estrategias, pues que en efecto logren acercar estos universos que de pronto parece que no tienen nada que ver, pero parte de esto es también con la intencionalidad con la que tú estás generando un proyecto cultural. ¿Para quién lo estás generando? Claro. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Primero que sea para el pueblo, para la población, para que se puedan identificar como tal y después para todo el resto. Sí, eso sin lugar a dudas. Sí, es un proceso. Sí. Los sitios o los pueblos originarios, ya no hablando de aquí, por algunos casos de Sudamérica o de Centroamérica, que se han formado como tal, les ha permitido a través de los años conservar esa formación cultural y le ha permitido mostrarse a nivel internacional de una manera donde conviven el turismo por un lado y la cultura por el otro sin que se estén friccionando constantemente y eso que haga que un desgaste social y cultural, porque volvemos a lo mismo. Esos desgastes después se transforman no en desgastes sociales, se transforman en desgastes culturales y políticos, y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema de cómo tienen que ir todo como caminando de la mano. Sí, sí, pues estas tensiones creo que nunca van a desaparecer, creo que hasta son saludables, solamente que después de o sea, cómo manejas la tensión, ¿no? Claro. Ese es el punto, creo, ¿no? Y creo que hay algunas experiencias en otros países como Argentina, Chile, en donde sus dinámicas justamente son más colectivas. Son complicadas, son procesos muy complicados, pero ya se está abriendo el espacio de la negociación, ¿no? Aquí todavía estamos en otro sitio, ¿no? Y falta mucho para que lleguemos ahí. Estamos en otro proceso por el momento. Sí, estamos en otro proceso. Bueno, de Chiapas, no te voy a decir que elijas cuál es tu lugar favorito, ni te lo voy a preguntar a nivel cultural, te lo voy a decir a nivel turístico, a nivel natural. ¿Cuál es el lugar que más te gusta? No voy a decir San Cristóbal. No. No, justo cuando yo llego de Toluca a uno de los sitios en donde me llevaba una amiga que tampoco era chiapaneca, ella venía de Veracruz, y que ella conoció primero y después me llevó, fue justo la calzada de las ahora personas ilustres, ¿no? Okay. Y yo creo que es de los espacios que siempre me han gustado mucho de Tuxtla particularmente, porque es un lugar muy apacible y porque también es muy disfrutable, ¿no? De ahí es que son lugares maravillosos los que tiene Chiapas. Tiene muchos, muchísimos. Tiene muchos, yo creo que toda esta pues riqueza natural que tiene, por eso es pues mundialmente conocido. Aunque también creo que hay espacios que así tendrían que quedarse, ¿no? O sea, claro. Pero no, es que hay muchos lugares que son, o sea, me tocó conocer, por ejemplo, Tonina, muchos años, cuando todavía no le metían mano, y era, bueno, sigue siendo, ¿no? Un lugar totalmente es extraordinario. Sí. Es extraordinario. Sí. Simplemente la caminata ya te transporta. Sí. Y creo que es lo que me gusta en general de Chiapas, ¿no? Que puedes disfrutar de todos estos paisajes, simplemente te vas al zoológico y ya estás en otro lugar, pues porque lamentablemente la ciudad... Sí, la ciudad ya está desbordada hace muchos años, se ha desbordado totalmente, entonces sí necesita un esquema y volvemos a lo mismo, una planeación a largo plazo, y ese es el punto, ¿no? Que por ahí muchas veces se están esperando que ver los resultados para poder decir, bueno, se va a hacer esto. Es que no, hay muchos resultados que no se van a ver, pero esto es como cuando plantas un árbol, lo plantas con la ilusión de que va a ser un pulmón para dentro de 10 años, no para dentro de 2. Pero luego resulta que
que el árbol está compitiendo con un anuncio de un negocio, ¿no? Y prefieres entonces, esa es la dinámica exactamente, que si no además hay una concientización que sea realmente, es muy difícil. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso te decía, a nivel cultural, a nivel cívico y demás, hay muchas cosas que creo desde la educación se van dejando y no deberían dejarse. Al contrario, deberían como que estar como mucho más presente por lo mismo. No hay forma en que tú trasciendas con el tiempo si no está esa educación bien arraigada, si ese árbol no tiene buenas raíces y con los vientos que tenemos a veces se va a complicar. Sí, por eso creemos que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Y de verdad, lo que decías hace rato de que no se conoce, pues lo que luego se está trabajando, hay también otra referencia a una leyenda que habla de que todos estos colectivos culturales, formales o no, son como a la distancia, los puedes ver y son como los caminos de las hormigas, ¿no? O sea, sabemos que nuestras aportaciones de pronto son limitadas, porque nuestros recursos son limitados también. No tenemos, digamos, pues como la misma capacidad que una institución pública, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues vamos tratando de sembrar y de caminar y de generar, pues como todas estas redes, ¿no? De colaboración. Pero estamos. Estamos, ¿no? Y créeme que espacios como estos son bien importantes para nosotros, pues porque justamente sí nos hace falta visibilizarnos, que nos conozcan, pues porque ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando. Ese es el punto. ¿Por dónde empezar? Creo que ya empezamos. Este espacio queda abierto, lo comentaba al principio, para lo que se les ocurra, para cualquier cosa que sea para sumar. Yo creo que si la gente, si con todo lo que ha pasado con la pandemia no aprendimos a ser más social, mente responsables con el que está al lado nuestro, no nos va a enseñar nada. Entonces que realmente sea una lección de vida y de experiencia para que empecemos a sumar. Y si es necesario, yo lo decía el otro día a unos amigos, volvamos al trueque, no interesa. Para que entendamos el valor de las cosas desde otra perspectiva y no de solamente lo monetario. Sí. Porque es decir, la pandemia nos tendría que haber dejado varias lecciones, entre esas, una de esas, no importa cuánto tengas. Sí, hay que pensar justo, ¿no? De pronto, es que sí, toda la razón. Pensamos generalmente desde lo que no tenemos. Y cuando volteamos, pues ya tener a alguien al lado, ya tienes algo. Entonces, pensar en toda esta riqueza que no necesariamente es tangible, ¿no? Y justo la creatividad es parte de esta riqueza y creo que en ese sentido, pues todos tenemos mucho que aportar. Nosotros desde esta casa editorial y yo personalmente, las puertas abiertas para sumar todos los esfuerzos que sean necesarios, para hacer todo lo que sea necesario y para generar ese granito de arena que nos haga la diferencia. No hoy, no mañana, tal vez no para que lo veamos nosotros, pero alguna generación lo va a poder disfrutar y de eso se trata, ¿no? De dejar ese pequeño legado que digas, bueno, pero todo este caminito de hormigas que estaba antes totalmente separado, hoy están unidos. Sí. Y eso hace que dentro de 20 años tengamos un esqueleto cultural que digas, esto va para largo. Para largo, así es. Gracias por tu tiempo. ¿Algo que te hubiese gustado que te preguntara y no te pregunté? ¿Algo que me quieras contar? Más bien, mis redes sociales otra vez. Las redes sociales, Las redes sociales de Transversa. Estamos en Facebook y estamos en Instagram como Transversa AC y el correo electrónico es transversa.ac@gmail.com y nuestro teléfono es 961-2335-397. Ahí nos pueden encontrar. Guadalupe, gracias por tu tiempo. Tengas un excelente día. Gracias. Que estés muy bien, un gusto. Como aliviada. Tabasco, Chiapas. Yo agradezco a Dios que el negocio, ahí yo le llamo la prueba de fuego. El compañerismo se va después. Sí, hay que formar.